¿Qué está pasando con la Bolsa de Valores de los Estados Unidos? Porque en los últimos 2 meses se está viendo una tendencia más clara hacia la baja que hacia la alza. ¿Cuáles son los factores que están influyendo para que estemos viendo estos resultados? ¿Y por qué el incremento o la tendencia alcista que había tenido desde abril de este año se ha cortado prácticamente y ahora estamos viendo, como les decía, una tendencia a la baja? Muchas de las cosas que están sucediendo actualmente dentro de Wall Street podríamos decir que no son muy lógicas o que los resultados realmente que estamos viendo no son los que esperábamos basados en ciertas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, los índices más importantes de los Estados Unidos, como pueden ser el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, todos ellos en general están tendiendo una tendencia a la baja. Las mejores empresas y más grandes del país están dentro de uno de esos grupos o dentro de varios de esos grupos. Así que lo que nos quiere decir de una manera directa que muchas de estas empresas están sufriendo los estragos de la crisis económica y de la crisis sanitaria que está viviendo el país actualmente. Ahora, si nos vamos a analizar únicamente resultados de empresas dentro de la bolsa de valores, particularmente hablemos del Nasdaq, que envuelve las empresas tecnológicas del país. Si vemos resultados que estas empresas han presentado en el último trimestre de este año, que es el tercero, entonces vemos que prácticamente las FANG e incluso Tesla en general han superado las expectativas que los analistas tenían sobre ellas, lo que quiere decir que su rendimiento ha sido mejor a pesar de la crisis económica y sanitaria que se está viviendo. Entonces, aquí es donde la lógica nos dice que si una empresa bate las expectativas de los analistas, nosotros esperaríamos que el precio de su acción suba, pero estamos viendo que está sucediendo todo lo contrario. A finales de esta semana, jueves y viernes, muchas de estas empresas tecnológicas que son las más grandes dentro del país e incluso a nivel mundial reportaron su tercer trimestre y, como les decía, superaron las expectativas de los analistas. Más sin embargo, prácticamente todas, a excepción de Google, han estado teniendo una pérdida en el precio de su acción. Entonces, ¿por qué se está viendo esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Si los analistas han esperado una cosa y las empresas han superado eso, ¿no debería de estar subiendo el precio de la acción? Pero hay muchos factores que influyen en el precio de una acción o en general dentro de un índice como pueden ser el S&P 500 y Nasdaq. No solo en sí son los resultados de los trimestres de las empresas los que influyen en la acción. Por ejemplo, vamos a analizar cosas que están sucediendo actualmente y que no sucedieron cuando el mercado cayó a principios de este año, y cosas que sucedieron en ese tiempo pero que no están sucediendo actualmente, que a mi parecer son muy importantes y que influyen en el precio o en la tendencia de los mercados bursátiles de los Estados Unidos, y podría decir que también en general los mercados bursátiles a nivel mundial. Entonces, ¿qué son las cosas que se están dando actualmente pero que también se dieron a principios de año? Número uno es la crisis económica, o sea, la pérdida de empleos. Cuando el mercado cayó en marzo del 2020, se estaba cayendo debido al incremento de casos que estamos teniendo de la enfermedad que ya todos conocemos. Por lo tanto, muchas empresas tuvieron que cerrar y mucha gente se quedó en casa. Entonces, el desempleo aumentó casi llegando a un 15%, que es un nivel bastante alto que no se veía prácticamente desde la gran recesión a principios del siglo pasado. Actualmente, si bien es cierto, el nivel de desempleo se ha reducido, pero está mucho más alto de lo que estaba antes que esta crisis empezara. Por lo tanto, lo que podemos concluir es de que la economía en sí no se ha recuperado y todavía estamos viviendo esta crisis económica. Por lo tanto, podemos decir que este escenario se está repitiendo actualmente a como casi estaba a principios del año. Por lo tanto, esta variable está igual. Ahora, los casos de la enfermedad que ya todos conocemos. A principios de este año, bueno, obviamente empezaron a dar más casos en febrero y marzo, llegando hasta niveles bastante altos y preocupantes en abril, mayo, pero honestamente los casos actualmente en estos meses de septiembre y octubre están siempre a la alza. Por lo tanto, también podemos concluir que ese escenario sigue siendo el mismo. Casos
aumentando prácticamente todos los días. Si bien es cierto, en algunos días se han tenido menos casos que los días anteriores, pero en general, si nosotros vemos gráficas, entonces podemos concluir que los casos han seguido aumentando. Ahora también hay que meter dentro de esta ecuación el hecho de que actualmente se están haciendo más test que cuando esta crisis sanitaria empezó a principios de año. Y eso es bastante lógico porque a principios de año, honestamente, el sistema de salud no estaba preparado para semejante crisis, no se tenían los equipos necesarios para hacer tantas pruebas como se están haciendo ahorita, además no se tenía el mismo personal, o sea, la misma cantidad de personal para hacer todas estas pruebas al que ya se tiene actualmente. Por lo tanto, podríamos entrar en un pequeño debate si podemos decir que los casos están aumentando porque también las pruebas están aumentando, y obviamente si tenemos muchas más pruebas en una población podemos tener muchos más resultados positivos que anteriormente. Si no estábamos haciendo el mismo nivel de pruebas, entonces obviamente había muchas personas que no se habían hecho los test pero estaban contagiadas, por lo tanto no sumaban a la gráfica. Así que es un pequeño debate que está ahí, pero en general podemos decir de que siempre estamos teniendo muchos casos de esta enfermedad. Ahora, se habla mucho de una segunda, tercera ola en los Estados Unidos, pero honestamente, basado en lo que les acabo de decir, ni siquiera, personalmente hablando, ni siquiera pienso que la primera ola se haya superado. Por lo tanto, estamos siempre viviendo ese mismo escenario desde los meses de febrero hasta este mes de octubre, y por lo tanto esa variable sigue estando igual. Otra variable que también se mantiene a principio de año y que todavía se está dando actualmente son los resultados de las grandes empresas tecnológicas. Y digo solamente las empresas tecnológicas básicamente porque es la industria que mejor ha estado reaccionando a esta crisis. Porque si nos vamos a industrias como son transporte, las aerolíneas, por ejemplo, o cruceros, o la industria del petróleo, estas industrias se han visto bastante afectadas por la crisis sanitaria actual. Entonces, honestamente, las podemos dejar a un lado, pero en sí, los resultados de las empresas tecnológicas han estado siempre siendo buenos y, como les decía anteriormente, batiendo las expectativas de los analistas. Por lo tanto, este escenario sigue estando igual. Ahora, ¿cuáles son las variables que no se están repitiendo? La primera es las elecciones. Estamos a 2-3 días de que las elecciones en los Estados Unidos se celebren y se elija al presidente que va a estar en la Casa Blanca por los próximos 4 años. La cuestión es la siguiente: hasta que las elecciones no hayan pasado, no se sabrá con exactitud quién va a ser el presidente de los Estados Unidos. Si sigue siendo Donald Trump, entonces ya el país conoce cómo este personaje gobierna la Casa Blanca y cuáles son sus políticas en cuanto a economía, en cuanto a salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si Donald Trump sigue en la Casa Blanca, entonces es bastante mínima. Por lo tanto, los mercados no se van a ver ya tan afectados por esta situación. Pero si gana Joe Biden, por lo tanto, probablemente haya muchos cambios que de entrada no le parezcan a la bolsa, como por ejemplo el incremento de impuesto por las ganancias de ventas de acciones. Si Joe Biden gana las elecciones, entonces muchas de estas personas que tienen sus inversiones en la bolsa de valores van a vender sus acciones, obviamente, antes de que les cobren más impuestos por las ganancias que hagan dentro de las ventas de las acciones. Por lo tanto, probablemente la bolsa siga cayendo. Otras cosas que se pueden implementar si Joe Biden gana las elecciones es de que, además de los impuestos, van a probablemente luchar contra las gigantes tecnológicas para que no estén dentro de la industria a la que pertenecen y por lo tanto se destruya su monopolio, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta incertidumbre todavía está afectando los mercados y por lo tanto, hasta que no se sepa quién va a ser el presidente y conforme vaya pasando el tiempo, entonces el mercado vaya reaccionando según se vayan dando las diferentes situaciones. Pero en general esto es una variable muy importante y que pesa mucho en los resultados de las bolsas de valores. Y la última variable que no se está dando actualmente, pero que sí se dio a principios de este año, es el stimulus check, que básicamente es dinero que el gobierno ha aprobado o aprobó a principio de año para tratar de superar la crisis, o por lo menos para que no se haga tan grave. Entonces, ¿qué es lo que incluía este cheque estímulo?
básicamente incluía que se le iba a dar dinero a las personas, a quienes calificaban, que aquellas personas que ya habían perdido su trabajo anteriormente iban a ver una extensión en los beneficios que tenían por haber perdido el trabajo y entonces iban a recibir más dinero por más tiempo. Otro de los beneficios es de que se iban a comprar bonos del tesoro e incluso se compraron bonos de municipios. Esto era algo que no se había hecho anteriormente, es primera vez que se hace. Y esto es para que estos municipios tengan dinero y así pueda ser más fácil y más rápido tratar de acabar con la crisis económica. Además de que se aprobaron compra de bonos basuras, que son bonos de empresas de alto riesgo, que por ejemplo muchas personas no van a comprar por el temor de perder su inversión. Entonces, este estímulo realmente para mí es una variable muy importante, si no la más importante, que realmente está afectando los mercados actualmente, porque si ya vimos todas las variables que anteriormente se estaban dando a principios de año, pero este estímulo realmente ayudó a que la bolsa de valores casi en su totalidad se recuperara de la crisis que golpeó en marzo, pero que actualmente, si bien es cierto, se han mantenido conversaciones, pero no han llegado a un acuerdo porque no saben todavía, no se acuerda cuál es la cantidad de dinero que se va a aprobar y además cómo se va a distribuir ese dinero. Y otra cosa es de que Donald Trump ha pausado totalmente la discusión o las negociaciones hasta después de las elecciones, como una manera de decir, si ustedes votan por mí, entonces yo les apruebo un estímulo, pero por el momento no hay nada. Entonces, personalmente hablando, creo que cualquiera de los candidatos que llegue a ganar las elecciones va a tener que aprobar un estímulo. La cuestión es cómo se va a distribuir ese dinero para que pueda ayudar a la población y a las empresas, y otra cosa es cuánto se va a aprobar. Si llega a ganar Joe Biden, como les decía, con el tiempo se va a ver cuáles son las intenciones de este nuevo presidente en cuanto a la bolsa de valores, en cuanto a las empresas, en cuanto a impuestos, y conforme vaya pasando el tiempo, entonces así va a ir reaccionando la bolsa de valores, que es lo que más nos interesa a nosotros. Así que en general, hasta el momento no es una buena idea comprar acciones, porque personalmente hablando creo que la tendencia bajista va a seguir por lo menos hasta la siguiente semana. Si gana Donald Trump, muy probablemente es de que esa tendencia bajista sea ya corta y muy probable dentro del mismo mes de noviembre se haya visto o se vea un cambio de tendencia. Pero si gana Joe Biden, tal vez esa tendencia bajista se prolongue más hasta que no se vean cuáles son sus intenciones en cuanto a la economía del país en general. Por lo tanto, personalmente hablando, no compraría ninguna acción hasta ver los resultados de las elecciones y ahí, basado en quién gane, entonces voy a decidir si es una buena idea comprar o no acciones de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Así que esto es lo que pienso de la situación actual de la bolsa de valores. Si les ha gustado el video, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Y si tienen comentarios sobre este video o alguna idea sobre futuros videos, hacerla saber en la caja de comentarios. Así que gracias por verme y hasta la próxima.